el interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. ¿Sabes qué? Yo vi en estos días en las redes una fotografía, pero creí que esa fotografía era vieja. Y fue unos rituales que algunos haitianos en la orilla del río Masacre, donde están construyendo el canal, están haciendo unos rituales de un gallo vivo, sal, harina, sacrificando el cráneo humano, y lo están como enterrando. ¿Sabe para qué? Para hipnotizar, cambiarle, dejar para que los militares dominicanos queden como zombies. Escuchen esto. Puro guay. Ustedes recuerdan que el primer país americano en obtener la independencia fue Haití. Sí. Y el primero también en abolir la esclavitud. Fíjense que se está hablando. Un país que logró eso hace años, primero. 1801. Sí. Entonces, Haití todavía conserva todavía. Escuchen, hay haitianos que manejan 3 y 4 idiomas. Al mando de gente. Pero todavía incide en ello la hechicería, creyéndose que a través de estos rituales pueden ellos obtener algunos logros. Se van ahí a un cementerio, que un cementerio parece viejo, abandonado ya en Dajabón, que han tenido que ponerle cerca, vela, porque van en horas de la noche a profanar la tumba y a llevarse los objetos que mucha gente enterran su difunto. Las osamentas. Hasta con un traje nuevo. Y van y lo sacan. Pero lo sacan para sacarle la osamenta, el cráneo, para hacer ese tipo de hechicería. Y con esto lograr que esos militares que se suelten las armas y yo quitárselas. Porque ¿qué se puede hacer? Entonces se ven ellos haciendo sus rituales en el video con unos pañuelos rojos, morados, mamey, amarillo, y todo el mundo mirándolo. Entonces, un gallo vivo. Fíjense, en una situación donde ya hay protección a los animales, tomar un gallo, una gallina, y enterrarla viva en procura de que esas hazañas pueden revertirse en favor de ellos. Se los come la sociedad protectora. Entonces, de animales. Ya no hay en el siglo XXI, ¿tú crees que si esos brujos tuvieran ese potencial? Porque la hechicería es con lo malo. Haití no estuviese así. Que estuviese con ricos, no se permitiera ni que hayan golpes de Estado, porque la hechicería protegería a los presidentes. Pero ¿quién tiene más fuerza que un presidente que con esa hechicería que hacen ellos no hubiera un golpe de Estado? Mira, Giovanni, hay una obra, disculpa que te interrumpo, de un escritor dominicano, antropólogo de la UAS, se llama Juan Carlos Deive, llamado Correspondencia entre el vudú haitiano, el santoral, si mal no recuerdo, y la religión católica entre República Dominicana y Haití, porque hay una gran correspondencia. Hablando de esto, porque es un tema muy profundo para uno hablarlo en una mañana entera. Ya después yo tendré un poquito de tiempo para profundizar y no interrumpirte nunca. Pero tú buscas en el santoral dominicano, por ejemplo, hubo muchas fusiones, y esto se remonta a esas religiones africanas que llegaron aquí con los negros cimarrones desde los ladinos y los elofe y cuantos más desde África e Inglaterra, porque eso no varía, es una cultura enraizada tan profundamente que eso no cambia, y donde quiera que ellos llegan con sus rituales, llegan con su religión, llegan con su vudú, no importa su estatus, no importa su nivel económico, es un asunto que está profundamente enraizado en ellos. Ahora, tú buscas y te digo eso, y hay mucha correlación entre el santoral católico que se utiliza aquí y también las religiones yoruba, las religiones también que tienen la misma descendencia, que se practican más en Brasil y se practican más en Cuba, ¿verdad? Estas religiones ancestrales también. Pero tú buscas, por ejemplo, los santos, San Elías, San José, tú buscas Ogún Balenyó, tú buscas
a Guedé-Nibó, tú buscas todas esas divinidades del vudú y tú encuentras una correspondencia con un santo del santoral católico de aquí de la República Dominicana, porque a fin de cuentas esas fusiones, Giovanni, lo que son fusiones de carácter político más bien, porque lo que buscan es unificar esos elementos mágicos religiosos de cada una de las religiones para no crear rechazo, ¿no? Porque si tú eres un creyente del vudú, te sientes mucho más cómodo adorando una divinidad de tu mismo santoral que tenga una correspondencia con una divinidad católica también. Entonces, todo ese tipo de cosas se dan y se hacen, pero a fin de cuentas hay muchos elementos comunes entre una cosa y otra. Sabes que en los años 70, 80 todavía, aquí una persona fallecía de manera misteriosa. Lo vendieron. Entonces entraba ahí lo que es un zombie. Supuestamente lo convertían en zombie. Y personas que iban a Haití, supuestamente veían a sus familiares allá, que ni los reconocían. Y esos son asuntos de leyenda, porque lo llevaban que al Alcajé. Al Alcajé. Entonces, a que había un miedo. Sí, cuando un haitiano se te decía, yo te vendo. Y la gente entonces estaba en temor, porque personas que fallecían de manera trágica y que tenían sospecha sobre esa muerte, ahí mismo decía un vecino, mira, ten cuidado, que ese moreno te lo convertían en vaca, en burro. Ustedes llegaron a ver esa gran película del 1970 que fue ganadora hasta de Oscar, que fue filmada en Haití, todo un trauma, llamada The Raven, la serpiente y el arcoíris. Es un vacacionista que llega, un escritor, y se ve inmerso en toda una aventura plagada de vudú, brujería y hechicería. Entonces, una película bastante fuerte para su época. Eso no es fácil, hermano. Sí, y también personas creyéndose que te van a multiplicar 100,000 pesos, se llevaban esos brujos sabios y que por eso multipliquen. Entonces lo multiplicaban ahí, lo mataban, lo secuestraban. Entonces son cosas que se han ido ya pasando. A mí me tocó, Miguel, en la montañita, en los años 80, yo un muchachón. Estaba brujeando por ahí, Giovanni, sí, por la montaña. ahí se veían a esos morenos caminar en candela, en brasa, como le llaman en mi campo. Ese es un ritual que le llaman, no se quemaban. Brillé. Sí, y te bailaban. Ahora ya eso no se hace ya. Pero antes tú lo veías y eso uno podía ver que no se quemaban. Las sustancias químicas que utilizan, la famosa burrundanga, ¿verdad? Que te duerme. Existen ya datos comprobados en el mismo Haití que se utilizan ciertas sustancias para provocar como el estado de shock en algunas personas. El pez globo, usted ve que un pez que se infla. Uh-huh. Creo que el pez león es el mismo, pez globo. No, el león es otro. El león tiene unos tentáculos grandes. También el globo es el guanábano, así mismo, no es el león. Son dos especies diferentes que tienen en su interior, produce unas sustancias, unas toxinas bastante fuertes. Entonces, cuando se extrae esa toxina y se produce un polvo, y el que hace contacto directo con esa toxina entra inmediatamente en un estado como cataléptico, un estado de idiotez momentáneo. De momento, si tú absorbes ciertas cantidades, eso te provoca un shock tan profundo que te sume en un sueño profundo y que hasta tus signos vitales bajan a los niveles más bajos, habido y para ver, que cualquiera puede pensar que tú mueres, y se han hecho muchísimas pruebas y estudios confundirlo con la hipnosis en un programa de Freddy Veragoico. No, que la hipnosis es otra cosa. Sí, exactamente, que te duermen. No, porque la hipnosis es una técnica que inclusive los psiquiatras y los psicólogos la utilizan, y es una técnica aceptada por la psiquiatría y la psicología. Yo te puedo decir porque lo vi en varias veces, personas comer brasa de candela. Hay unos magos que hacen eso. Ligado al satanismo completamente, satanismo, ocultismo, hechicería, Winton. Y tú que te mueves en esos mundos. No, yo no me muevo en esos mundos. En esos batalles, tú has visto de todo. Yo lo vi, porque no te voy a decir que no lo vi. Y personas empezar a dar vuelta encima de vidrios. Sí. Tú no has brujeado nunca, Winton. No, yo nunca he sido de ese mundo. Bueno. Pero son culturas. La taza. Y además. La baraja, Wilton. Ese sincretismo cultural que viene desde lo que es África, y ha sido extrapolado hacia Haití, de Haití obviamente aquí a los mientras más atraso hay, más creencia hay. Ellos practican todo ese tipo de cosas, y obviamente uno ve algunas cosas de estas, porque te puedo decir que lo he visto.
hacer este tipo de manifestaciones. De rituales. Y como brincan para arriba, que tú dices, caramba, ni Usain Bolt brincaría, no sé, un cingarrocha brincar Se tan pasa alto. una aguja en la piel. Y darse puñaladas y no pasarse nada. No, una cosa increíble. Bueno, los psicólogos y los psiquiatras atribuyen eso, digo, viéndolo desde un punto de vista más científico actual y más escéptico, ¿verdad? Desde el punto de vista de los escépticos, que es que el cerebro humano tiene unas capacidades tan grandes que bajo los efectos de un estado de trance es capaz de soportar cualquier tipo de agresión, que pueden pasarse, que pueden saltar, que pueden hacer cosas mucho más allá. Pero esa es una explicación desde el punto de vista del materialismo, desde el punto de vista de la ciencia actual, desde el punto de vista del escepticismo. Ahora, desde el punto de vista de nosotros, Winston, que tú eres un hombre que cree en Dios, claro, y cree tanto en las cosas buenas como las malas, claro, Giovanni. cuando yo he visto eso, lo que hago es que reprendo. No, eso tiene una mezcla directa, una relación directa con el satanismo, con el ocultismo y con los niveles más oscuros y bajos de la hechicería. Y el que quiera negarlo, allá él, pero yo soy una persona que cree fehacientemente en la existencia de la maldad. Yo creo que Hitler, tanto como del bien. Hitler creía mucho en eso. Muchachos, pero una cosa increíble. Que Samuel fue a consultar a una pitonisa. Samuel no, rey Saúl. Sí, que exacto, Saúl, Sí. que es lo que le llamamos. A la divina de Endor. De Endor, exactamente, la pitonisa de Endor. Una bruja, una hechicera. Y cuando Samuel vino, no vino Samuel, lo que surgió fue un espectro fantasmal. Y habló con el rey, porque el rey estaba caído, y le dijo, ¿pero quién? ¿Por qué tú me molestas de mi sueño? Para confundir. Y él le dijo que convocara al profeta Samuel, porque el profeta Samuel, cuando David sustituye a Samuel, a Saúl, que es ungido, entonces muere, pero ya estaba la sentencia que ya Dios le había puesto fin al término de Saúl. Y él en su desesperación va donde la divina, que era un asunto penado por las leyes del momento, religiosas, porque era paganismo, era satanismo, y hace una invocación a través de la divina para que le llame el espíritu. Pero no fue el espíritu, era un demonio, Miguel, una figura del Averno, bajo las características físicas o con la figura física del profeta Samuel. En la clase alta también se auxilian en el hechicería. Balaguer mucho brujo. Incluso Y Trujillo. Tenían brujos preferidos. Trujillo era un brujo de primera línea. Una Consultor señora en brujería. que consultaba a la esposa del difunto Cañamón, doña Luciana, que vivía aquí en La Mella, Tenían altares. esquina María Montes. Balaguer era uno de sus consultoras. Decían que Peña Gómez también. El tirano Rafael Leonidas Trujillo. Ese hombre tenía varios resguardos, iba a Haití y sometía a todo En San tipo Juan de había muchos rituales. brujos en esa época. Y baños de sangre con gallinas y cuantas cosas más. Sí. Hizo Batelli. Los Oh, brujos de San muchacho. Juan son muy famosos, incluso se habla hasta de los propios mellizos. Unos mellizos. De unos mellizos que había en San A Juan. mí me contaron una vez un cuento de un brujo de San Juan llamado Andaparau. Oye, el nombre. Que Andaparau fue un hombre allá a brujear y le dijo que fuera déjame terminar, una mata de palma, que ahí se iba a encontrar con el chamuco, con Satanás, y que le iba a dar lo que le pidiera. Y en el camino había unas matas de uñas de gato que tú hacía contacto contigo, te arrancaban los lados, y Andaparau tenía unos hijos encaramados ahí arriba en una palmera. Se tiraban. No, espérate. Y cuando el hombre llegó, le prendí en candela esa palma arriba. Y cuando ese hombre vio eso, y cuando lo llamaron, fulano, aquí estoy, que ese hombre dijo, voy para abajo, que esas uñas de gato comenzaron a arañarlo. Dice él, mi madre me comió el diablo en el camino. En el Batey, por los años 80, había Todavía lo andan un viejo buscando. llamado Sanó, que era el que más sabía. Sanó. En Batey 8 y otro. Oye, pero Dios mío. Señores, qué cosa esta. Bueno, un tema. Este tema vino producto de que los haitianos están haciendo rituales ahí próximo al río Masacre para dominar a los militares, a los guardias. Humanos haciendo hechicería, budismo, qué sé yo, qué cosa están ellos realizando allí. Ha venido, ¿verdad?, toda esta demostración del Homo sapiens, de estos consultos en lo que es hechicería. En una ocasión mi papá dijo que fue una persona a solicitar la ayuda de un muerto para que le cuidara su casa, que fuera a la casa de fulano. Y cuando mandaron al muerto, el brujo lo llamó, fulano, vete a la casa del señor fulano de tal a cuidármela y dime lo que está pasando ya. Y que el muerto le respondió de detrás de una sábana que había ahí, y hay perro.
Buen día. Buenas. Buenas, Wilton. Buen día. Buen día, adelante. Giovanni, Luis Lafontaine aquí. Dime, adelante, Luis. Cansada, dándole a la cinta para atrás para recordar su historia. Oye, mi preocupación es la siguiente. Copien bien lo que le voy a decir. Durante las leyes, distintas leyes, sean violadas en República Dominicana y no tengan régimen de consecuencia, nuestro país se convertirá en una aldea. Las distintas leyes están siendo violadas en nuestro país y se están negociando a través de los tribunales con los jueces y los abogados. Ten cuidado, Luis, con eso. Luis Lafontaine delinque. Yo tengo 32 nietos. Ay, mi madre. Tengo mi hermano y mi familia que mañana pueden delinquir también. Y yo puedo delinquir también. Pero cuando Luis le delinque, se pone de acuerdo con X abogado. El X abogado negocia la pena a través del estrado. Y Luis Lafontaine sabe, a través de su régimen de consecuencias, que violó una ley, que le caben 30 años, pero con una negociación va a cumplir 10 y va a vivir los otros bien. Señores, cojan lo que le estoy diciendo, se lo está diciendo un hombre de campo, un hombre de la loma. Durante se sigan negociando las penas a través de los regímenes de consecuencias, República Dominicana que no apunte para nada. Ay, mi madre. ¿Qué es lo que está diciendo Luis? Que están negociando sentencia. Y nos enterremos. Haciendo acuerdo. Porque ¿Cómo es posible que Juan Pérez, Luis Lafontaine, tiene su manantial aquí, que tiene 68 años Luis Lafontaine? El manantial de Luis Lafontaine está cubierto por brocal. Hay una cabilma gigantesca que ya está ocupando como 500 metros. Luis Lafontaine le da un 40% de poda a esa cabilma, contemplando la ley medioambiental, le da el 40 por poda. Pero va a extinguir su manantial de más de 200 años, no se sabe de cuándo. Entonces, el régimen de la peña en medio ambiente es una multa. No, a Luis Lafontaine hay que penalizarse de por vida, hasta con la incautación de un documento que le acredite que es Luis Lafontaine. ¿Y cómo se va a violar las leyes que yo veo violando en nuestro país? Que los policías la violan, los policías negocian una multa, los policías negocian esto, aquel negocia aquello, medio ambiente negocia esto, el agrónomo negocia un abono, y no hay un régimen de consecuencias en este país. Entonces los gobiernos tienen que ponerle carta en el asunto a estas declaraciones, no por el bien de Luis Lafontaine, Sí. porque mañana puede delinquir Juan Lafontaine, puede delinquir Biembo Lafontaine, puede delinquir Graciela Lafontaine, puede delinquir... Gracias, Luis. Ahí Muchas está gracias. tu llamada. Señores, vamos a un cambio. Adelante, Wilton.